Es muy probable que escuches esta frase cuando ves noticias sobre Haití. Uno de los países más pobres del mundo. Que todavía se ubica a la cola del desarrollo del continente. Son la población más pobre de América Latina. Pero a ver, pausa. ¿Sabes cuándo y por qué se originó esta pobreza? We need to be all thinking about the relationship of what we're calling poverty in Haiti and the relation to the richness of the rest of the world. And how did the rest of the world get so rich? Considera el siguiente escenario. Una persona es esclavizada y tras pelear por su independencia, sus descendientes, por 2 generaciones, son forzados a pagar compensaciones a los colonizadores. Reparations for slaveholders is a new one for me. Eso es exactamente lo que le pasó a Haití. Estados Unidos, Francia y España tienen una deuda histórica con el pueblo de Haití. Frente a la situación que está viviendo el pueblo de Haití, es el momento para que estos países ayudar al pueblo de Haití. Haití ocupa 1/3 de la isla conocida como La Española, a la que arribó Cristóbal Colón en 1492 y luego colonizó a nombre de la reina Isabel la Católica. Más tarde, España y Francia se disputaron el territorio. Finalmente, en 1697, su guerra terminó y ambos países dividieron la isla. Los franceses se quedaron con la parte que ellos llamaron Saint-Domingue. A través del trabajo de personas indígenas y negras esclavizadas, Saint-Domingue se convirtió en la colonia más productiva del mundo, al exportar azúcar, café e índigo. Las personas esclavizadas en Saint-Domingue sufrieron algunos de los castigos más duros y crueles en el mundo. Algunas de esas personas de origen africano se autoliberaron y dirigieron un movimiento revolucionario que culminaría con la abolición de la esclavitud. Tras un periodo de 12 años de combatir el poder colonial de Francia, que intentó reinstalar la esclavitud, las personas que se habían liberado en Saint-Domingue declararon oficialmente su independencia y cambiaron el nombre del país por Haití, que significa tierra de montañas en arahuaco, la lengua de las personas originarias de la isla. Haití fue el primer país negro independiente del mundo, el primer país independiente de América Latina. Muchos países como España, Estados Unidos y Gran Bretaña se negaron a reconocer la independencia de Haití por miedo a detonar rebeliones de otras personas esclavizadas. Francia impuso una condición para reconocer a la nueva nación, que Haití le pagara 150 millones de francos como supuesta compensación por las pérdidas causadas por el fin de la esclavitud. Haití no pudo negarse a cumplir la solicitud porque Francia aguardaba en su costa, lista para la guerra, con más de 500 cañones en sus buques. Algunos documentos de ese periodo muestran que el rey francés sabía que el gobierno haitiano no podría pagar. El costo aniquilaría la economía de Haití. Para liquidar su deuda, los haitianos tenían impuestos extremadamente altos y la mayoría de las ganancias del país eran usadas para pagar la indemnización, lo que provocó que el sistema educativo, la infraestructura pública y el sistema de salud se rezagaran. Las tierras fértiles se erosionaron por los cultivos comerciales que pagaban la deuda pero no alimentaban al país. Haití le tomó 122 años pagar su deuda y para hacerlo necesitó préstamos de altos intereses. Haití pagó por su independencia. Pero no solo los franceses tienen que ver con la miseria de Haití. Estados Unidos también ha participado. El reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 hizo que algunas autoridades haitianas solicitaran la intervención de Estados Unidos. Pero no todos están de acuerdo. There's a lot of people saying, no, we don't want the United States to come and intervene again because this is again a repetition of history. La historia de la que habla la profesora Dao tiene que ver con la ocupación de Estados Unidos en Haití, que duró 19 años y mató a miles de haitianos. Tras el asesinato del presidente de Haití en 1915, la administración del presidente estadounidense Woodrow Wilson invadió Haití para proteger las inversiones de Estados Unidos. Luego forzó la elección de un nuevo presidente haitiano que protegería los intereses estadounidenses en el país. La ocupación de Estados Unidos terminó en 1934 tras una serie de protestas y huelgas, pero incluso cuando terminó, Washington continuó jugando un rol en los asuntos internos de Haití. En 1957, el gobierno estadounidense apoyó al dictador haitiano François Duvalier. Duvalier y su sucesor, su hijo, recibieron ayuda de Washington a cambio de mantener un gobierno anticomunista durante la Guerra Fría. Los levantamientos de miles de haitianos pusieron fin al régimen de Duvalier y llevaron a Haití a su primer líder elegido democráticamente, Jean-Bertrand Aristide, en 1990.
Pero en un año el gobierno de Aristide fue derrocado por un golpe de Estado. Uno de los líderes del golpe no solo estaba en la nómina de la CIA, sino que además Estados Unidos había creado y financiado el Servicio Militar y de Inteligencia Nacional de Haití, que desempeñaron papeles clave en el golpe. Años después, en 2016, Jovenel Moïse ganó las elecciones presidenciales con el respaldo de Estados Unidos. En febrero de 2021, Moïse se negó a dejar el cargo al final de su mandato, y Estados Unidos volvió a apoyarlo mientras miles de manifestantes haitianos tomaban las calles. Many Haitians are saying, we want to try actual Haitian democracy, where the Haitian people, not just the elite and the bourgeoisie and the business interests, get to have a say and determine the direction and future of the country. Las crisis políticas y económicas actuales e históricas, derivadas de la colonización, más los desastres naturales y la inseguridad, han forzado a cientos de miles de haitianos a migrar a otros países de la región, como Brasil, Chile y Estados Unidos. Recientemente se ha registrado un alto número de migrantes que solicitan refugio en México. Pero con las políticas de los gobiernos de Biden y López Obrador, los haitianos, tanto provenientes de Haití como de otros países, enfrentan altos niveles de represión y deportaciones en las fronteras sur y norte de México. Están recibiendo ahorita detenciones y abusos, yo puedo decir, están viviendo en el infierno totalmente, ¿no? En la frontera sur. Hemos visto la brutalidad también de policías, agentes de migración en Estados Unidos, con caballos como humillaron a nuestros hermanos haitianos. ¿Cómo crees que debería cambiar nuestra visión de Haití en el resto del continente?